Listo, muy bien. Este, ¿Hay alguna duda de lo que han estado checando? ¿Algo de Duolingo, algo en específico? También siempre les pregunto. ¿No? ¿Todo bien? Muy bien. Ok, vamos a hacer algo un poquito diferente hoy. Voy a entrar a una página de noticias. Vamos a ver qué pasa. Hoy voy a tratar de hablarles lo más que pueda en inglés. Mm, ok. ¿O alguien tiene alguna noticia que sepa que está sucediendo ahorita que le parezca importante? Estoy revisando las noticias de hoy, pero si alguien tiene alguna sugerencia. Pues aquí están. La diferencia talk y speak es lo mismo. Marta, no hay las dos son hablar. Si te soy honesto, la diferencia que yo encuentro es que talk se refiere más a una conversación y speak es hablar. Puedes hablar solo, puedes hacer un monólogo, mientras que talk es más comúnmente usado para un diálogo. Dime, Luciano. Hi, teacher. I have a topic. Mm, Can I take a can I take about the reality shows? Uh, uh, what is the opinion? The reality shows, for example, Famous House or I don't know. Uh, Okay, so because your well, your topic would be about the general opinion about reality shows. That's what you're saying, like a general opinion about it. mm, in my opinion, No, no, no. Te no. preguntaba si el tema que estabas tratando de proponer era como la opinión general acerca de los reality shows. Sí. Ok, vamos a ir con eso. Bien, necesito que todos formulen, bueno, pueden ir comentándolo o los que quieran pueden ir como formulando su opinión, pueden usar el traductor, pueden usar un diccionario acerca de los reality shows. ¿Qué opinan? Ya les había comentado que no se necesita clave para Duolingo, eso ya no es necesario ingresar ninguna clave, solamente tienen que empezar a practicar por eso. Estoy respondiendo a la pregunta de Eduardo, de Priscila. Mario, estamos hablando de la opinión que tienen sobre los reality shows. ¿Alguien quiere empezar con esto? Lucía, adelante. Okay. Um, I think about the reality show is uh, have two uh, have two opinions about these programs because my the first opinion um, um, is good if you see uh, when you see ¿cómo se dice desde un punto de vista? From a point of view. Point of ¿qué? From Point of view. point of view if you see when experiments of the people uh, closest
people people stay in the house when other persons for uh, for 2 more days, and uh, you see the emotions, you see the reactions, uh, and um, and you can see how the person's reactions about when had I don't know when had hungry, or when had este, doing the homework. And this is the first opinion, but the other opinion for me was very disagree. See the other persons uh, uh, fight. I'm sorry. Lo siento, no puedo formular ahorita mi opinión, como que me enredé un poco. No, pero ibas bien. Nada más que al final ya no entendía dónde querías ir, pero estuvo bastante bien. Sí. Now, I have a question for you. If that's your opinion, I would ask this. What would be the difference between seeing people in a reality show and seeing animals in the zoo? Think about it. You don't have to answer right now, but think about it. What would be the difference? Okay. Muy bien. Excelente, Lucía. Flor, adelante. Hi, good afternoon, everyone. My opinion about reality show is that this kind of entertainment appears or seem to be like our reality, and that is why these kind of shows are so successful in the people. But at certain point, they don't show uh, reality, because at the end of the day it's a show, and they have reactions that might be real but not at all, because they fake it sometimes, and people will think or change their personality based on these shows, and at the end they are not real, actually. So it's just for entertainment, and we have to understand this, because we it can be also damage for the society. Damage for society, I think that you meant, right? Perjudicial para la Okay. sociedad. Yeah, Ok, that's what I meant. sí, no te entendí ese final. Muy bien, excelente, Flor. Nada más, lo que dijiste, lo único que te corregiría es esto. Successful among the public. ¿Sí? Es como más específico. Estuvo bien como lo dijiste, pero eso puede ser un poco más específico. Excelente, muy bien. ¿Alguien más? Hay varios aquí, quiero oírlos. Ándele. Sin miedo al éxito. Raquel, adelante. I think the reality shows was the fourth time, because in can even cause addiction. Okay, why do you say they can cause addiction? Because the people the the people they like, and once I once see
always. But, no sé cómo se dice por curiosidad o por morbo. Esta es una forma un poquito difícil de decir esto, porque es muy diferente al español, pero voy a aprovechar para explicarles algo. Está muy bien tu respuesta. Nada más, antes de que me vaya esta explicación, no digan the people, solo digan people. ¿Sí? Okay. Es algo muy, muy común cuando estamos empezando el poner el artículo, porque en español lo hacemos mucho, la gente, el niño. Entonces, salvo que sea algo muy específico, pueden omitir ese artículo. Entonces, puedes decir, lo estoy escribiendo, people like it and want to always see more. Ahora, tú quieres decir por curiosidad o morbo, dijiste, ¿verdad? Uh-huh. Ok. Acá yo lo pondría así, people like it and wants to always see more out of morbid curiosity. Esa sería la frase completa, como yo la pondría, ¿no? People like it and want to always see more out of morbid curiosity. Yo sé que tú quieres decir que quieren ver más por morbo, pero si nosotros decimos people like it and want to always see more for morbid curiosity, suena muy raro en inglés. Cuando quieran explicar la razón de algo, o sea, como lo está diciendo ahorita Raquel, por morbo o por curiosidad, pueden decir out of. Eso igual es un phrasal verb. Quiere decir que tiene el origen, ¿no? ¿Qué es lo que lo provoca? ¿Va? Muy bien, tu opinión nada más es esto. Y sí es una estructura un poquito más avanzada, pero creo que la pueden aplicar sin mayor problema. ¿Sí les quedó claro por qué lo puse así? Otro ejemplo que pueden decir. She started getting out nothing. Es otro uso de este phrasal verb out of, que es eso que escribí, she started yelling out of nothing, quiere decir que empezó a gritar de la nada. Yelling es gritar, pero por ejemplo cuando alguien se enoja, cuando alguien te regaña. No es lo mismo que scream, es gritar como por miedo o algo por el estilo. ¿Va? Muy bien. Jorge, adelante. I think it causes addiction because people try the forbidden things and they are so addictive that they cannot stop using. Once they are hooked, it is very difficult to get out of it, generating other problems of consumption and uncontrolled spending for money until they become dependent on the drugs. ¿Querías decir consumismo? Sí, maestro. Ok. Es que consumismo se dice así, consumerism. Todo lo más estuvo bastante bien, aunque me da curiosidad entender por qué dicen que esto crea una adicción. Incluso, Jorge, tú la comparas con las drogas. Me llama la atención, me gustaría que profundizaran eso. Especially because when you say this is addictive, I can understand that people are morbid. They always try to see more and more, and sometimes they try to see themselves reflected in the characters on the TV show. But at the same time, saying that this is as addictive as drugs, I don't know. I would like to hear a more detailed explanation out of this opinion. But nevertheless, it's quite interesting. Abel, yes. Buenas noches, profe. La plática es acerca, ¿qué opinión tenemos acerca de los reality shows, ¿verdad? Así es. Ok.
Well, I've been checking about this conversation and the opinion of different persons on this video chat. And well, in my opinion, we can. I understand all what everybody say about addictive, but I think we can use like people get too much. People get excited to see reality shows. And in my opinion, because I don't watch any reality shows, I don't watch soccer, what I consider is reality shows, because they take my time, and I need to do my time. Example, to follow this class, to check all my notes on the week, and that's what I consider. And I understand uh, the other persons what they talking about addictions, but I believe it's people get too much excited and they leave other stuff what have priority to watch the reality shows. That's basically my opinion about that's what I don't like reality shows. That's an interesting opinion, but I have a question for you too. So you said that you don't want to waste your time watching reality shows, or you mentioned soccer, for example, a soccer match. But is there anything that you enjoy doing? Maybe watching a movie, series, I don't know, streaming something like that? Yeah, actually, I love to watch movies, but have to make a special time to watch it from the beginning to the end. But I'm not like I have work to do or I have to do homework and I'm gonna watch this because I'm waiting for this. And now I have to make a special time. I'm not gonna be too much, if you want to say addicted, or in my words is like I don't wanna be too much excited to leave behind my priorities. But yeah, I really love movies. Yes, yes. That's what I wanted to know because in the end, myself, I really enjoy having nothing to do and watch a movie, enjoy a series. I really like anime, so I can spend quite some time watching it. But that's my point, because what I was trying to get you to say is that you don't have a lot of spare time, so you try to use it in the more beneficial way to you, right? To make the best out of that little time, Yeah, right? that's correct. You mentioned you love animes. Oh yeah, I do. I love Dragon Ball. I'm a, Yeah, I'm a really good fan of that. yeah. The thing with anime is that you can watch a lot of things, a lot of topics, and they have something for everyone. That's what I love about anime. They don't have Japan doesn't have like a movie industry, so they have a huge anime industry, so they cover it all. So I really like it, and I'm learning Japanese, so it's a very good way of Nice. learning it. Yeah, I like to hear that because you basically whenever you watch Dragon Ball or any kind of anime where you like, basically you feeling the moment because you understand Japanese, and oh that's yeah, and that's trust me, awesome. the dubbing, the Spanish dubbing, is very good. I think it's awesome actually, but it's quite different from the original intention, like any dubbing. But yeah, we can do a long conversation about this because I No, think no, there's a lot of no no that's no. I fine. think there's a lot of fans of anime fans in this class, so we can do that sometime. Yeah, Yeah, but we can go back to the to yeah, the uh, to the conversation about the reality shows. yeah. That's I Actually, just want to share my opinion. yeah, excellent. And that's precisely my point. I think that most of your classmates will agree that they prefer using their time in a more useful way for them. But excellent. Very good opinion. Well, thank you very much. You Uh, are Lucia, go ahead, please. Hi, teacher. Um, I think it's very sad, but to see the other people be, behaving irrationally, and that for some can become pleasure. Um, because I agree, there are other programs that are more ¿cómo se dice enriquecedor? Enriquecing, Enriching. enriching, but unfortunately,
people are more attracted to the attention where they experience the realities of the adrenaline and seeing other people fighting for are discutir or Arguing. Yeah. arguing, and I think provokes that in people, no? And if you see the redes sociales, Social networks. social, I'm sorry, so, Social social network. network, No, 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 perdón, perdón. Social media. Social media. social media, the videos that are more seen are those on fights, and I think this is the right the ratio, no? It's on. Yes, yes. Actually, I think that we as human beings try to justify a lot of things that we do. And watching a reality show, it could be scripted, it could not be real, but in the end, I think that when you try to justify your own personality, you can rely on these kind of shows. But me personally, I don't really like them. I have never watched one. I think that probably you're not going to understand what I'm saying. But I was in college when the first Big Brother was on air, and I find it particularly boring. And from that, I never watch another one again. And there are some reality shows that I really hate, like Acapulco Shore and all shores. I really hate them. But that's just my opinion. But excellent, excellent, Lucia. Nada más lo que te puse ahí, the most. I don't Sorry? like the reality shows. Eh? Oh, yes, yes, I get it. Only the opinion for this topic. Thank you. Okay. The only thing that I wanted to correct is the most watched videos are. Okay, that's the correct way of saying it. You want to emphasize the amount of people who are watching these videos the most. Remember always to use superlatives with this. Okay, excellent. Flor, go ahead, please. I think reality shows are not like doing drugs, and it's not that extreme, but they can be like compared because they can be used to avoid our own reality and imagine or create high expectations in our life that cannot be reached, and but in they can be harmful for us or even for the actor's life because they sometimes get bullied and expose things that maybe they don't want to be exposed, and all the people have an opinion about their life, and it's an exposure that not everyone is ready to get. Yes, indeed. I also think that it's excessive to compare this with drugs. Like drug use in reality shows is too much. But in the end, we have to, like I said to Lucia, it's quite interesting how human beings are so interested in the way other people are living, and especially the way they try to attack behaviors that they find not good, to say the least. At the same time, I believe that media has become an important part of our lives in terms that you cannot live without it. But I find your opinion quite interesting, Fleur. Thank you very much. Very good. Anyone else? Vamos, todavía faltan muchos. Y son cuatro básicamente los que han estado hablando. Quiero escuchar a los otros 50. Sin miedo, o sea, adelante, Oscar. Good night, teacher. Well, in my opinion, the reality show is fake, but I don't judge it. But I think it's a business for money,
only money, and the society is ¿cómo es? Se ve bien, no sé. It looks good. But in my opinion, I don't eh, pierdo tiempo en eso. But I don't judge like people like this program, but the program is very addictive. All programs tienen have a good um, topic, a really good topic for the people is boring in home, and when they see program is the clear mind and dreaming when the people see all days and, always waiting for the new program, and this is the objective uh, addictive of the people. Excellent. Yes, I agree with that. I also don't waste my time watching these shows, but they are a big part, a big portion of social media and mass media, right? That's something that we have to take into consideration. Jennifer, go ahead, please. Jennifer García, ¿sí me escuchan? Ok. Mientras, Miguel, adelante. Hi, teacher. Good night. My point of view is uh, I don't waste my time in reality shows, in watching reality shows. I like to, or I prefer to watch a cartoon or a movie. Um, I think that in reality show in reality show people uh, don't have personality and are arrogant, superficial, and another word is my opinion. Very good, Miguel. Thank you. I think that we all agree with that, that we are not very into reality shows, but nevertheless, we know about their existence. And at the same time, I don't know, at least myself, I consider them to be a very important part of mass media. Um, Jennifer, eh, ¿ya sirve tu audio? Ok, pero no. José Antonio, adelante. Good night, teacher. I see this with activity clues and says it's possible to listen electronic music on the streets, portable sound system, workers playing with electric equipment, and show. Perdón, pero no te entendí bien a qué te refieres. ¿Dijiste escuchar música electrónica en la calle? Sí. ¿Y qué es a lo que te referías con eso?
Me gusta escuchar música en la calle, electrónica. Ah, ya. Sí. Es que y traté de relacionarlo con el tema, pero por eso no te había entendido. Muy bien. Ok. ¿Quién sigue? Minerva, adelante. Good night, teacher. I don't like reality shows since they are only an exhibition of the lives of people who believe they are relevant, they are disastrous, and only adapt to the environment and the rating that they can have to generate income for them they don't contribute anything then absolutely. Yes, you think that they don't contribute to nothing. Yeah, I agree with that. Nada más ahí te corregiría an exhibition of people's lives. ¿Sí? Es la forma correcta de decirlo. Hay que usar el posesivo. Ese apóstrofe S se llama genitivo sajón. ¿Sí? Y lo vamos a usar siempre para expresar propiedad. O pertenencia, más bien. No propiedad. ¿Va? Lo demás Okay, excelente. Muy bien, thank you, Minerva. teacher. Very good. Now, I'm going to move on a little bit the topic. We talk about reality shows, and most of you said that you don't like them. Now, I'm going to switch it a little bit to social media because maybe you don't like watching reality shows, but a lot of you, myself included, like to watch photos and things like that on Instagram and social media like so. It could be TikTok, it could be Instagram, you name it. What do you think about the lives that are portrayed in Instagram? Repito esta pregunta para los que no me entendieron. Hablamos de reality shows y la mayoría de ustedes dijeron que no les gustaban, pero tal vez porque es algo un poco más alejado de nuestra realidad. Pero, ¿qué opinan, por ejemplo, de las vidas, de la realidad que se presenta en redes sociales como en Instagram? Eso es muy similar, pero al mismo tiempo puede ser muy diferente. A ver, los que no han hablado, quiero escucharlos con esto. ¿Alguien? A ver, Flor, empieza tú. Dales valor a los demás. Okay. When it comes from a close friend, you can see the difference between the real life and the life they post or they trying to make in the social media. But nobody wants to show the bad things about their life to everyone else. Well, not everyone. They can be some people, but not everyone wants to show the bad things, their bad angle or their bad face. We always want to share the good moments or best photo or something like that. I think Instagram Live is more like show the best of your life instead of create the best of the life. Like in the reality shows, they create the moments, but in Instagram maybe you just show them the good things and instead of be real, but they can be real, but it's the only thing you show. And at the end of the day, it can be fake because not all the life it's good, not all the moments or all the photos are good, but it's the things that you can share or you want to share. Definitely, I think that this part of showing only the good things is something that most of us do. But at the same time, at least in my opinion, I could never get or I could never understand why people
upload these videos of themselves crying or saying, "Oh, my life is so sad." I understand that you can feel very lonely and you need to feel that there's someone out there listening to you. But at the same time, I think that it's too much. You're exposing yourself too much. Maybe this is my old opinion because I'm not a Generation C member, but that's me. But Yeah, I think that's some. I don't want to say ridiculous because it's someone else's business, but maybe it's their way to share or trying to how do you say consolarse? comfort themselves. And yeah, it's a way to comfort themselves and but they get exposed to all kind of opinions. They can be people that comfort them, or they can be people that hate them or and attack them, and they can be worse at the end. Exactly, like I said, I think that you are overexposing your emotions, and that's something that I'm not sure if is something that I would do. Like I said, people who live in crystal houses should always be wearing clothes. Very good, excellent, Minerva. David, go ahead, please. I think that there are people will confuse really with the truth by believing what they see on television. Instagram can also be because there have been exceptions in which the person you are talking to is not really what on except we can be disabled easily. Okay, now we're talking about if people are real or not. That's quite an interesting topic too. Very good. Thank you very much. Uh, Minerva, yes. I think something relate, but it's lead more personal because they continue to generate views and monetize with why users let us see main of us it to share special moments but not monetize with private life. Many use the to feel important and to create some influence others of reality. Yes, that's also a very interesting point of view about this. Very good. Thank you, Minerva. Alvis, yes. Hi, everybody. Hi, Professor. Good night. Only want to say, um, entertainment addiction is the end of creative productivity. Um, another way, um, okay. Um, Everyone is free to see what they like. It's a business, a such, and if I could do one, I, I would, I would do. Personally, I not spend time watching reality shows. Everybody can be seeing whatever they want. Um, ¿Cómo puedo decir? Puedo verlo como negocio. I can see like a business or As a waste business. time in that programs. Everyone decide. Yeah, it's everyone's choice, right? It's like
You can decide to waste your time watching this. But what you said at the beginning of your opinion that entertainment addiction is the end It's the end of of, creative productivity. yeah, that's blunt, that's brutal, and that's also very true. Yeah, I like that opinion a lot. Very good. Oh, Thank you. only that, Professor. Thank you. Very good. Alguien más había levantado la mano y la bajó. Pero bueno, bien. Eh, bueno, básicamente lo que hicimos ahorita fue, bueno, estuvieron opinando sobre un tema. Los van a mandar a una sesión separada. Quiero que lo hagan, va a ser un poco más sencillo, también por el tiempo, porque ya no queda tanto. Pero lo que quiero es que entre los cuatro, vamos, van a ser cuatro esta vez por equipo, van a decidir un tema. Puede ser algo muy sencillo, pero quiero que cada uno al menos dé dos opiniones sobre ese tema. Pueden formularlas con lo que ya saben. Para los que están empezando, puede ser muy útil usar el traductor aquí, pero fíjense en lo que están diciendo. Y ese sería como el ejercicio para ustedes que están empezando. Pero para los que ya están un poquito más conversacionales, el ejercicio va a ser resumir esa opinión a dos puntos muy específicos. Esto es algo que puede parecer como irrelevante en un principio, pero créanme, igual que cuando ustedes hablan español, el ser elocuentes es importante. ¿Sí? Como ir directo al punto, no dar tantas vueltas. Ese va a ser el ejercicio para los que están más avanzados, ¿va? Entonces, Abraham, adelante, por favor, los puedes enviar a las sesiones separadas. Puede ser el tema que ustedes quieran, dos opiniones cada uno del equipo. Y alguien que las escriba. O las pueden escribir en el chat y alguien que copie todas, por favor. Ya saben, si tienen alguna duda, aquí estoy.
Dime, Dani. Hola, profesor, buenas tardes. Disculpe una pregunta, la verdad me llegó el correo, yo me acabo de escribir apenas en UCA, mi primer clase es el sábado, pero sí me interesa pues las clases de inglés, más no sé si me toca esta sesión o es para la próxima semana, la verdad. No. Las sesiones no están seriadas ni nada, puedes empezar cuando quieras. Entonces, sí, o sea, es martes y jueves de 7 a 8. Puedes entrar a cualquiera sin problemas. Ok. Y otra pregunta, no sé si me podría ayudar, acerca de Duolingo, o sea, algo así que iban a mandar una clave o ocupo una clave para empezar con Duolingo o ya puedo empezar así normal. Sí, ya puedes empezar. Sí, ya no es necesaria la clave. Eso era hace como mes y medio, pero ya no es necesario. Ok, entonces ahorita ¿cuál es la dinámica? Están en una sesión separada y están hablando sobre algún tema que ustedes van a escoger en esa sesión. Y tienen que dar 2 opiniones cada uno, obviamente en inglés. Y nada más es eso. Ok, por ejemplo, pues yo ahora sí que no sé nada de inglés, ¿puedo usar el Google Traductor o algo así? Claro. Sí, al Ah, principio puedes usar el traductor. Te voy a pasar esta. Te voy a pasar una dirección ahorita en el chat. Dame un segundo. Aquí está. Yo te lo recomiendo mucho. Puedes usar también el de ok. Google, pero luego el de Google tiene errores gramaticales. En inglés no tanto, pero puedes usar los dos. No importa que lo Ok, uses, pero vete fijando en lo que estás diciendo. ¿Va? ok, maestro, muchas gracias. Nada. Saludos.
¿Alguien tiene alguna duda? Voy a terminar y ya regresaron. Ah, pues sí, ya regresaron, ¿verdad? Faltan 2 segundos. ¿Les dio tiempo? Más o Menos. Sí, ya los había acostumbrado a tener más tiempo para hacer Más o menos. las actividades, pero ahora sí fue. Raquel, dime. Nada más por último comentarle que sí deberíamos de hacer más seguido esto, teacher. ¿Qué? ¿A qué te refieres? De soltarnos un poco, a lo mejor en temas muy pequeñitos o en mi sala, pues no sabíamos los dos, pero los dos lo intentamos en muy poquito y yo creo que sí ayudó, ¿no? Y sí hacerlo un poquito más seguido. Es la idea, o sea, obviamente a mí me encantaría que yo no tuviera que hablar nada y solo corregirlos, pero entiendo que necesitan como un poquito más de confianza todavía. Entonces, van bien. Sí he notado el avance de muchos. Esto lo digo particularmente para los que son nuevos o están empezando. Yo he visto el avance de muchos que empezaron más o menos igual y ahorita ya están hablando. Entonces, créanme, sí sirve. Recuerden que la única forma de aprender a hablar un idioma es hablándolo. Entonces, esta es una buena oportunidad. Déjenme revisar en el chat. Media family. Social media has transformed communication, social interaction in the digital age. Social media is powerful for information dissemination and advertising can also be misleading in certain contexts. Muy bien. Social networks are a type of addiction since these days technology has eaten us up. Y ahí te cambiaría, no sé quién puso esto de eaten us up, podría overwhelmed us, nos abruma. Eso de comernos no es una expresión que no es muy común en inglés. Pero entiendo el punto y está bien, nada más es una expresión que les puede funcionar mejor. Overwhelmed us. So to speak in the sense that monitor us, we no longer have privacy when installing a social network and they do not have. Me faltó ahí, pero muy bien esa. It's becomes a very popular social network for social media family. Muy bien. I think it's a way to show you contacts, places, food, entertainment, everything is fine as long as yourself is someone you are not. Muy bien, Jorge. Ángel, social networks as a political strategy to achieve power. Muy bien. Eso es un punto interesante. Fake news on social networks to distort reality. Recuerden, no es social networks, es social media. Las redes sociales, o sea, el término redes sociales en inglés es social media. Super is a very popular for social media families. Estaba. Muy bien, excelente. Digo, supongo que hay muchos más que tienen sus opiniones. Bien, entonces vamos a hacer esto. Yo también creo que es algo que tienen que hacer con más frecuencia. El jueves vénganse preparados con algún tema. O sea, no preparados, sino propongan algún tema para discutir. No lo vamos a hacer con la misma dinámica porque no nos da tiempo con todos, pero sí lo tomar en cuenta los temas que ustedes proponen. Dime, Adriano. Hello, bros, teacher, muy buenas noches. Para el jueves, ¿qué tema más o menos? O sea, ¿qué tema no podemos para cualquier tema, ¿no? De cualquier, o sea, cualquier tema. Listo, muchas gracias. Sí, exacto. Recuerden que a mí me encanta ver el mundo arder, entonces si traen un tema de esos, yo feliz, porque es cuando más interacción hay con ustedes. Entonces, aquí no hay temas prohibidos. Hasta ahora. Y lo podemos, ok, profesor, y lo podemos exponer, ¿no? Leer en inglés, supuestamente también. Exacto, Ajá, va a ser listo. como para discutirlo, ¿no? O sea, quiero que todos interactúen con esto. Sí, entonces ya ustedes decidirán qué traen. Perfecto. Bueno, ¿hay algún...? Perdón, no había visto Abel, adelante. Oigo que alguien teclea, pero no sé si sea quien me va a hacer la pregunta. Ah, no, es Raquel la que está tecleando. Perdón, teacher, es que No te preocupes. iba a ponerle que si podemos hablar para la próxima junta ¿qué opinan de los apoyos sociales? De lo que ustedes quieran, ese es un tema muy interesante. Sobre todo creo que Latinoamérica
está cambiando mucho en cuestión de eso. Puede ser el tema que ustedes quieran. Yo creo que vamos a hablar de lo que sea sin problemas. Sí, muy bien. Ahora sí, a ver, dime. Ah, escríbelo si quieres. ¿Alguien tiene alguna otra duda? ¿Todo bien? Ah, sí, la encuesta, por favor. Está en la esquina superior, inferior, perdón, esquina inferior derecha, el icono del triángulo, cuadrado y círculo, y ahí hasta arriba dice encuestas. Por favor, voten. Puede ser cualquier tema, Perla. A mí lo que me interesa es que empiecen a hablar sobre temas comunes. Les voy a poner a hablar sobre física cuántica, que si alguien lo quiere hacer, yo feliz. Claro, esa es la idea, Abel, hacer conversaciones. Lo vamos a hacer un poco distinto a la dinámica de hoy en términos de que hoy se propuso un tema y dieron sus opiniones, pero la siguiente vez quiero que lo hagan en un grupo un poco más reducido para que, para que todos puedan hablar más. Luis, ¿habías levantado la mano? Sí, buenas tardes. Disculpe, esta es la segunda vez que me conecto con ustedes. La primera vez creo que pidieron por ahí que descargáramos el Duolingo. Ya lo descargamos y le estoy dando seguimiento por ahí. Pero ahorita en los apartados, ahí en los grupos que hizo, como que no hay mucha comunicación. Entonces no entendí muy bien la temática de qué se trata. Solo tenía que escoger un tema y dar 2 opiniones al respecto de ese tema que hubieran elegido. Ahora, algo que sucede, y eso es algo que no he podido solucionar, lo confieso, es que muchas veces en las sesiones separadas hay algunos compañeros que se conectan y no hablan. Algunos porque están en el trabajo, o puede ser porque todavía no se sienten con la confianza para hablar, pero cuando suceda eso y varios no estén hablando, díganme, para que los pasemos a otra sección, porque sí es importante que hagan estas actividades. Les van a servir muchísimo, créanme. Entonces, igual, si tienen algún problema, pues ya me dicen. Se regresan a la llamada principal y ahí lo arreglamos. ¿Va? ¿Quién más? Giovanni, dime. Sí, yo tengo una duda ahora que el compañero mencionó Duolingo. Yo tengo Duolingo con mi correo personal, pero no sé si hay que de alguna forma linkearlo con el correo que nos proporcionó la U. Mira, si ya tienes mucho avance, yo te recomiendo que sigas con tu cuenta personal para que no tengas problemas. Pero ya no hay código ni nada. Lo ideal es que lo hagan con su correo institucional, pero si ya avanzaron mucho, no le veo como mucho caso. Ok, gracias. ¿Va? Nada. Daniel. Sí, concuerdo con el compañero Salomón, me parece que fue el que dijo, ahorita me redirigió a una sesión para interactuar y estuve hablando con los compañeros y todo eso, pero nadie me contestaba, nadie contestó, incluso le mandé por mensaje personal ahí en la pizarra y no contestaron. O sea, cuando sea eso, regreses a la sesión principal y los mandamos a otra sesión separada. Es lo que les digo. Eso yo quisiera poder arreglarlo, pero no he encontrado cómo. Pero sí, no se preocupen, regresen y los mandamos a otra para que no pierdan la actividad. ¿Va? Gracias, maestro. Nada. Jorge. No, ¿quién habló ahorita? Sí, yo había levantado la mano. Buenas noches, profe. Una pregunta sobre el genitivo sajón. Ya era sabido que lo del apóstrofe indicaba propiedad, ¿no? Victor's stuff, ¿no? Cualquier cosa de Víctor. Pero por ejemplo, me surgió una duda muy boba, pero podría ser un buen ejemplo, ¿no? En los plurales, ¿ese genitivo sajón también aplica? Por ejemplo, en el vatos locos, ¿en dónde va la S? ¿En dónde va el?
Es una buena pregunta. Sí, de hecho es una ¿Dónde excelente va, pregunta. ¿Dónde va el apóstrofe? ¿En Cuando las tú dos? tienes, no, cuando tú tienes una palabra que termina en S y quieres poner el genitivo sajón, es que me dio risa lo de vatos locos. Sí, a mí también me dio mucha risa. Vatos place. Por ejemplo, lo pones así. No repites la S, nada más pones el apóstrofe, el genitivo sajón hasta el final. Ah, pero el apóstrofe se recorre en ese caso con el plural. Exacto. Se recorre. Ujú. Ah, ok. Este sería el lugar de los vatos, ¿no? Ajá, sí. Sí, exacto. Bien. Perfecto. Buena pregunta. Thanks a lot, teacher. Nada, Ana. Dime. Oiga, profe, ¿y no hay manera de que nos acomode, que nos acomode como los que saben más, los que van iniciando? Porque a veces como las sesiones ya ve que toca con los que saben más y como que siento que les entorpecemos el trabajo y, o no sé, sí es una manera de aprender más porque ya van más avanzados, pero siento como que los retrasamos en ese No, mira, yo No me haga en eso, algún no. momento no va por ahí, y te voy a decir por qué. Porque los que están más avanzados los ayudan a avanzar y al mismo tiempo, al responder algunas dudas que ustedes pueden tener, los que están empezando, pues, reafirman. Ese es el método de aprendizaje cuando estás en ese proceso. Pero no, para nada. Y la verdad, sí voy a ser un poquito directo con esto. Si en algún momento, en alguna de las sesiones separadas, perdón, alguien tiene una actitud que no sea como muy amable, diciendo pues que yo ya hablo inglés y tú no, por favor díganme eso, porque nadie está como para ponerse en ese plan con sus compañeros. Eso es algo que a mí me molesta muchísimo. Entonces, sí, y por favor coméntenme eso si sucede. Porque no va al caso, no es la actitud. Dime, Alvis. Creo que ya lo dijo, profe, es verdad. Creo que la amabilidad y humildad sobre todas las cosas, porque no nacimos sabiendo. Yo entiendo bastante el inglés. Mi pareja es profesora de inglés, de hecho, pero no lo hablo, ¿no? por temitas y de repente me trabo y porque estoy pensando en español y cómo lo hago en inglés, pero sí lo entiendo bastante bien. Sin embargo, creo que una cosa que me ha ayudado muchísimo es que ella siempre ha tenido la disponibilidad con humildad, no porque sabe más que cualquiera. Y creo que eso me ha dado confianza en el idioma. Así que les invito a todos también, a los que sí saben muchísimo, que lo hablan con fluidez, que traten bien con cariño a los que están empezando, para que se enamoren del idioma, porque hay que recordar que también le da el pánico, ¿no? Claro, por supuesto, y creo que esa es la mejor actitud. La verdad es que a mí me parece triste que haya personas, y hablo por algunos colegas que he conocido a lo largo de mi vida, que tienen esa actitud de, pues es que yo sé y tú no, y soy mejor que tú, para nada. Eso es algo que yo jamás he permitido en mis salones de clase, y no tengo planes de empezar próximamente con eso. Entonces, todos aquí aprendemos, créanme, hasta yo siempre estoy aprendiendo cosas nuevas de ustedes. Eso es algo por lo que a mí me gusta mucho dar clases. Entonces, creo que no ha sucedido, de verdad espero que no suceda, pero si llegara a pasar, pues díganme con confianza. Exacto, y más que la humildad es, pues, todos estamos aquí, todos somos iguales, no hay, no, yo soy mejor, nada, esas son tonterías. Eso es lo que divide al mundo. Sí, Perdón, dime, Alice. Bueno, que quería agregar solamente que me encanta el acento de ustedes, los mexicanos. Gracias. Sí, en cada clase flipo, como dicen. Sí. Perfecto. Pues bueno, vamos a dejarlo acá, ya nos pasamos 12 minutos. Practiquen, sigan con Duolingo, guarden, tomen capturas de todas sus dudas, saben que acá las podemos revisar para que no queden esas lagunas, ¿va? Si alguien tiene alguna duda, les repito, como todas las clases, mi correo es este. Ahí cualquier duda que tengan respecto a la clase, al taller como tal, lo que sea, me pueden escribir ahí, ¿va? Entonces, que pasen excelente noche, cuídense mucho y nos vemos el jueves, ¿va? De la misma forma, profesor, muchas gracias por todo. Buenas noches. Gracias, Abraham.
Gracias, maestro. Buenas noches.